Gracias, maestro. Y vamos a ir. La causa 16 ha quedado sin efecto, ¿correcto, señor Cabanillas? Sí, señor presidente, se ha dejado sin Entonces efecto. nos vamos a la 17, que viene de La Molina, siendo las 11:38. Adelante. Sí, señor. Número 17, expediente 90.671. Recurso de apelación interpuesto por la señora Patricia Viviana Soto Castillo contra el acuerdo del Consejo 037-2021, que rechazó la solicitud de vacancia presentada contra Álvaro Gonzalo Paz de la Barra, Reijero, alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina. La parte apelante acreditó abogado de forma extemporánea, señor presidente. Por Álvaro Gonzalo Paz de la Barra, acredita al señor abogado Martín de Jesús de Acevedo García. El doctor de Acevedo tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente, mi patrocinado, el alcalde de La Molina, en su condición de alcalde, fue imputado de la causal de vacancia normada en el artículo 63 y también concordante con el artículo 22, numeral 9, es decir, restricciones en la contratación o interés en los contratos, o como se le haya denominado también en su momento vía la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la legislación aplicable al caso, y el jurado tiene sendas jurisprudencias a propósito del tema, donde ha desarrollado un test en el caso concreto de este tipo de causal de vacancia. Pero habría que ver cuáles son los hechos que se le imputan a mi patrocinado. Y la verdad es que es una relación de 12 hechos, siendo los más saltantes el hecho de haber en la pandemia distribuido perfectamente las canastas que se dieron a través del gobierno nacional, una donación externa que él hizo de su peculio, un hospital móvil que él implementó a propósito de la pandemia y como atención de suya y de la propia municipalidad en reacción contra la primera ola de la pandemia, y finalmente una planta de oxígeno que en concesión, en un contrato de comodato con el AMPE, se logró implementar en todo Lima Metropolitana, considerado entonces esa gestión de parte del alcalde y de parte de la propia municipalidad como la mejor reacción contra la primera ola de la pandemia entonces del COVID-19 que sufrimos entre los años 2020 y 2021. Y fue reconocido por el Colegio Médico del Perú y por la Organización Panamericana de la Salud como tal. Pero habría que ver entonces qué dice la jurisprudencia al respecto. Y la jurisprudencia habla de 3 supuestos que tienen que concurrir consecutivamente. La existencia de un contrato, que en este caso en efecto existió, la participación en él por parte del alcalde, eso no se puede dar directamente y de forma digamos, espontánea por parte del alcalde. Para eso hay una cadena de contratación de acuerdo con la ley de contrataciones y su reglamento del Estado. Y finalmente, el hecho de que como consecuencia de ello él se haya encontrado en una situación de conflicto de interés, es decir, en aquella situación de hecho y jurídica donde él prefiere beneficiarse económicamente y se le ha probado que en efecto se ha beneficiado económicamente, cosa que no ocurrió porque ninguno de los otros 2 supuestos tampoco se dieron y la causal se cae, y en ese sentido que haya perjudicado a la municipalidad. Tales hechos no ocurrieron en esa forma, a pesar de las 12 imputaciones también endilgadas por la solicitante de la vacancia. Finalmente, habría que concluir que esto es una imputación de tipo y de naturaleza política, porque ella fue primero trabajadora de la municipalidad y cuando se retira de ahí o es despedida de ahí, interpone esta causal de vacancia y ahora es candidata a la alcaldía de la Municipalidad de La Molina. Habría que entenderlo en ese contexto, está aprobado en el expediente como tal, y lo que venimos a solicitar es, en la medida en que no se ha producido ninguna de las 3 situaciones que los test de las jurisprudencias del Jurado Nacional de Elecciones en este tipo de causal de vacancia invoca y ha sido su línea jurisprudencial, no se ha cumplido ninguna de ellas, la existencia de un contrato con la participación del alcalde y como consecuencia de ello una situación de conflicto de intereses, venimos a solicitar que por esas consideraciones, tal como ocurrió en la sesión extraordinaria de Consejo el año pasado, por abrumadora mayoría, se rechace esta solicitud de vacancia presentada por esta señora y se archive el expediente consecuentemente. Habiendo concluido, quedamos a disposición de cualquier consulta o pregunta que tengan a bien hacer usted, señor presidente, y ustedes, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias.
Don Vicente, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Don Jovián, Ninguna, presidente. don Willy. Sí. ¿Cuál es la causal? ¿Cuál es la causal que se invoca? ¿Es una sola o, bueno, son varias causales la invocada? Permítame, don Willy, interrumpirlo porque esto va a terminar por aclarar, la respuesta del doctor de Acevedo va a terminar por aclarar las cosas. En su alocución inicial, usted dijo, señor doctor de Acevedo, que a su patrocinado le imputan haber distribuido perfectamente las canastas. O sea, quien pide su vacancia o suspensión dice, este señor ha distribuido perfectamente las canastas y por eso lo estoy imputando. ¿O ese es un concepto suyo que lo ha sumado usted a los cargos? Es que si usted suma sus conceptos a los cargos, desdibuja usted los cargos desde el comienzo a tal punto que no se les reconoce. Seguramente que a su patrocinado deben haberle falsamente imputado, seguramente, desde su perspectiva, el haber distribuido imperfectamente las canastas, no que las ha distribuido perfectamente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene por eso la pregunta de don Willy, ¿no? A ver, un minuto, doctor. En el orden en que he escuchado las consultas y las dudas, le contesto. La imputación está normada, según el solicitante, en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Intereses en los contratos o restricciones en la contratación. Eso también está normado en el artículo 22, numeral 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y se le imputa en el caso concreto de las canastas el hecho de haber emitido una resolución adicional para que las canastas, tal cual fue las directivas de la presidencia del Consejo de Ministros, estas sean repartidas. Se perfeccionó, y disculpen el término que haya usado y se haya entendido mal, se perfeccionó la entrega de las canastas de modo que se llevó a todos los beneficiarios que en La Molina tuvieron la necesidad de acceder a ello, adicionando con esa resolución a más beneficiarios, pero ya con el propio peculio de la municipalidad y no con lo transferido por el gobierno nacional. Eso es lo que quise decir. Disculpen si no se me entendió. Ya, entonces, esa es la causal invocada. Eso es uno de los 12 hechos que se le ha imputado. La causal invocada es la normada en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, restricciones en la contratación. Eso. Ya. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le ha imputado la causal de haber violentado o infringido las restricciones de contratación. Así es, señor presidente. Ah, ya, muy bien. La doctora Elizabeth Maíz, ¿alguna pregunta? No, solamente una precisión. Los 12 hechos encuadran dentro de la misma causal. Así es, así lo ha tratado de hacer la solicitante de la vacancia, y obviamente nosotros ya hemos argumentado los más importantes por los cuales no se dieron la configuración del hecho mismo dentro de esta causal. Gracias, señor abogado. No más preguntas, presidente. Muy bien. Gracias, doctor de Acevedo. La causa queda al voto. Puede usted retirarse y nos